día, les habla el profesor Willy y en esta semana vamos a tocar el tema movimiento rectilíneo uniforme, tema muy importante pues en nuestro curso. Ahora, antes de ver el tema en sí de movimiento rectilíneo uniforme, que significa MRU, ¿no? De movimiento M, rectilíneo R y uniforme U. Movimiento rectilíneo uniforme o simplemente MRU. Vamos a observar definiciones previas antes de irnos pues a trabajar el MRU. Ahora, profesor, primero tenemos que conocer ciertos elementos que vamos a utilizar en el MRU, ¿no? Y uno de esos elementos que vamos a utilizar es la distancia. Profesor, la distancia representado por la letra D, que significa, que lo hemos visto ya, dice que es el módulo del desplazamiento, ¿no? Es el tamaño de que el cuerpo se ha trasladado, ¿no? De donde se ha movido, ¿no? Del punto final, en un señal, al punto inicial, al punto final, ¿cuánto es el tamaño? Pues es llamado distancia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus unidades? Pues la unidad es el metro, también puede ser en este caso el kilómetro, ¿no? Y si tú te das cuenta, son unidades de medida, ¿no? Que también podemos dar el centímetro, el milímetro, la pulgada, ¿no? Unidades de medida. Ahora, acá tengo dos ejemplitos. Por ejemplo, la distancia puede ser dado en metros, 5 metros, o también puede dado en kilómetros, 30 kilómetros, ¿no? Ahora, vamos con otro elemento importante que es el tiempo. ¿Quién es el tiempo? Ese tiempo, su representación es la letra T, que puede ser mayúscula o minúscula, eso va a depender después del problema o del libro que se está leyendo. Me dice que es la magnitud que indica la duración de un fenómeno, ¿no? Es cuánto tiempo se mide un fenómeno, ¿no? Ahora, por ejemplo, y esto se puede medir con un reloj. Ahora, ¿en qué unidades lo podemos medir? Lo podemos medir en el segundo, ¿no? O también podemos medirlo en horas. En horas. Acá tenemos dos ejemplitos. Por ejemplo, un fenómeno puede durar 50 segundos, ¿no? Medido con el reloj. O también puede durar 2 horas, ¿no? 2 horas, medido también con un reloj. Muy bien, vamos con el siguiente elemento. Y en esos dos elementos que vamos a observar tenemos que saber diferenciarlos. Primero observamos la velocidad. ¿Qué cosa es la velocidad? Representado por la letra V con una flecha arriba. Profe, ¿qué significa la flecha arriba? Que es una magnitud vectorial, que tiene una magnitud y tiene una dirección. Claro que sí. Dice, es una magnitud vectorial la velocidad que indica el espacio recorrido por unidad de tiempo. Entonces mezclamos la unidad de recorrido y del tiempo. Por lo tanto, la unidad de la velocidad puede ser metros por segundo, unidad de medida con unidad de tiempo. También puede ser, en este caso, kilómetros por hora, unidad de medida y unidad de tiempo. O también podría ser kilómetros por segundo, centímetros por hora, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver ejemplos para tener claro, en este caso, qué cosa es la velocidad. Por ejemplo, acá tenemos un automóvil y ese automóvil, pues, si nos estamos dando cuenta, él se está trasladando hacia el lado derecho. Entonces, profesor, vamos a darle una velocidad a este automóvil. Por ejemplo, la velocidad de 3. ¿3 qué? 3 metros sobre segundos. 3 metros sobre segundos, ¿no? Como hemos visto acá en esta parte, ¿no? 3 metros sobre segundo, la unidad de la velocidad. Pero acá nos falta algo importante, nos falta hacia dónde se está yendo el automóvil. Y si yo me doy cuenta, yo puedo decir de manera muy práctica que el automóvil se está yendo hacia el lado derecho. Se está yendo hacia el lado derecho, claro que sí. Ahora, ¿qué cosa me representa esto? Me representa, ¿qué significa, no? Significa que recorre 3 metros en un segundo a la derecha. Eso es lo que significa en este caso lo que estoy planteando.
Significa que cada 3 metros lo voy a realizar en 1 segundo. Y como es la velocidad, tengo que indicar su dirección hacia la derecha. Eso es lo que significa. Recuerda, es una magnitud vectorial, tiene una dirección. Recuerda bien esto. Por ejemplo, en el siguiente caso, este automóvil se está yendo para este lado, o sea, se está yendo hacia esta dirección. Digamos que su velocidad fuera acá con otra unidad 5 kilómetros por hora, pero, como ya te he dicho, a la velocidad le importa la dirección y este auto se está trasladando hacia el lado izquierdo. ¿Hacia dónde? Hacia el lado izquierdo, claro que sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, en palabras, significa que recorre 5 kilómetros en 1 hora a la izquierda. ¿Qué significa? Significa que se recorre 5 kilómetros por cada hora y en este caso hacia el lado izquierdo. Claro que sí, eso es lo que significa. Mira, te vuelvo a recalcar, la velocidad le importa la dirección, aparte de su unidad, de su magnitud, le importa hacia dónde se está yendo, hacia la derecha o a la izquierda. Ahora, caso contrario, el siguiente elemento que vamos a observar es la rapidez. Es con lo cual nosotros vamos a trabajar. Mucho vamos a trabajar con lo que es la rapidez en todos los ejercicios. Entonces tenemos que saber qué cosa es la rapidez. Primero, su representación es con una letra V, pero si tú te das cuenta, arriba no tiene una flecha, porque la rapidez no es una magnitud vectorial, o sea, no le importa la dirección. ¿Y quién es? Es el módulo de la velocidad, o sea, es el valor de la velocidad. Por ejemplo, tenemos en este caso el mismo automóvil y yo ya no quiero conocer su velocidad, sino quiero conocer su rapidez. Por lo tanto, simplemente voy a colocar el 3 y su respectiva unidad, metros sobre segundos. Y eso sería la rapidez. Profesor, acá no me importó nada de dónde si va a la derecha o a la izquierda, solamente su valor. ¿Qué significa esto? Significa que por cada 3 metros lo voy a realizar en 1 segundo. Eso es lo que significa, que por cada 3 metros lo voy a realizar en 1 segundo. Claro que sí. Muy bien. Y tenemos acá otro automóvil, el mismo que tenemos acá. Este me dice que se ha trasladado 5 kilómetros por hora y en este caso su rapidez simplemente dirá que en cada 5 kilómetros lo voy a realizar en 1 hora, ¿no? Significa que recorre 5 kilómetros en 1 hora. Claro que sí, ¿no? Y si tú te das cuenta, en la rapidez no me importa si va a la derecha o a la izquierda, solamente su valor matemático, su magnitud, ¿no? Muy bien, tenemos ciertas cosas que tengo que, observaciones, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de la luz, pues una velocidad gigantesca, pues es 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Esto es la velocidad, en este caso, de este modo. Profe, ¿no es la velocidad? Claro que sí, hijo. ¿Qué cosa es? La rapidez. Profe, porque no tiene su dirección, no sé si va a la derecha o a la izquierda. Es la rapidez. O sea, la rapidez de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Y de la misma manera, en este caso, la rapidez del sonido es 340. Recuérdate, rapidez no tiene nada de flecha. Esta es la rapidez que tiene el sonido en el vacío, ¿no? 340 metros por segundo, ¿no? Una rapidez muy grande, ¿no? Y la rapidez común y corriente de una persona, pues, que camina, de un ser humano, es 50 centímetros por segundo, ¿no? Es su rapidez que tiene, pues, esta persona. Muy bien. Dicho esto, conozcamos ahora sí, ya conociendo ciertas cosas, ya conociendo lo que hemos hablado, conozcamos ciertas características del MRU. No te olvides que
El MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. No te olvides de eso. Eso es lo que significa. Claro que sí. Ahora, ¿qué cosa tiene el MRU? Tiene dos conceptos importantes. Primero, el MRU se realiza en una trayectoria rectilínea. En una trayectoria rectilínea. O sea, que los móviles se trasladan en una línea recta, ¿no? Una línea recta, en una trayectoria rectilínea. No hacen olas, no hacen movimientos de esta manera, sino rectilínea. Claro que sí, una trayectoria rectilínea. Ya está. Ahora, ¿qué más? También en el MRU cumple que la velocidad es constante. Ahora, si la velocidad es constante, por ende, la rapidez también es constante. Claro que sí. En este caso es lo que se cumple. Ahora, observemos lo siguiente. Por ejemplo, vamos con el ejemplo. Tenemos ahí que la velocidad de este automóvil, pues es, voy a mencionar que es 2 metros por segundo hacia el lado, en este caso derecho, ¿no? Esa es la velocidad, tiene dirección. Ahora, su rapidez de este automóvil es de 2 metros por segundo. Ahora, ¿qué cosa quiere decir que es 2 metros por segundo? Allá, quiere decir que en cada un segundo, si pasa un segundo, él va a recorrer, ¿qué va a recorrer? 2 metros. Va a recorrer. Por cada segundo, él recorre 2 metros. Eso significa que su velocidad de este móvil es de 2 metros por segundo. Vuelvo a recordar que me dice por cada 2 metros, yo voy a recorrerlo en un segundo. Ahora, ¿qué cosa significa constante? Palabra clave, velocidad constante, rapidez constante. ¿Qué significa que es constante? Que si pasa un segundo, si pasa otro segundo, la distancia que él recorre también tiene que ser 2 metros. Profesor, eso significa constante. Y si pasaría otro segundo, también la distancia va a ser de 2 metros. Profesor, eso no lo podemos observar en nuestra vida diaria, ¿no? Es algo matemático, algo imaginario que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Porque si un carro en un segundo recorre 2 metros, nunca vamos a ver que un carro en el mismo tiempo recorre el mismo valor, ¿no? Profesor, ¿qué puede pasar? Puede haber un bache, puede pararse, puede el carro frenar, puede el carro malobrarse, pero no pasa eso, ¿no? Este es un concepto matemático, ten presente. Muy bien, con ello terminamos con la fórmula, ¿no? La fórmula que está dado en este triangulito bien bonito, mira. Observe el triangulito. Listo, ahí está el triangulito. Claro que sí. Ahora, este triangulito me va a ayudar a mí a deducir todas las fórmulas. Profesor, ¿y este triangulito cómo te vas a recordar? Pues con esta memotecnia muy facilita, que dice Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, ¿no? Es una memotecnia el cual tú vas a tenerlo muy presente para recordarte este triángulo. Dios lo ve todo, ¿no? O también Dios ve televisión, también algunos ven. Diferentes formas de recordar. Ahora, con ello vamos a conocer las fórmulas que vamos a utilizar en el MRU. Tener presente. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero calcular la distancia, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tapar la distancia y la distancia será B por T, ¿no? Y la distancia será B por T. Y ya está. Esa es mi primera fórmula. Ahora, pero si yo quiero, en este caso, hallar la velocidad, tapo la velocidad, ¿y qué será? D dividido entre T. Por lo tanto, si yo quiero hallar la velocidad, simplemente tapo la velocidad y sería D dividido entre T, entre el tiempo. Ahora, y si yo quiero calcular el tiempo sería igual a D dividido entre V. Claro que sí. Y eso sería el tiempo, tapo el tiempo, sería D dividido entre V, ¿no? Entre la rapidez. Y ya está. Y con ello voy a poder resolver nuestros ejercicios. Muy bien, chicos, nos encontramos en la resolución de los ejercicios. Continuando con la resolución de los ejercicios, vamos a resolver
la práctica dirigida, página número 103, los ejercicios 1, 2, 8 y 10, con los cuales vas a poder resolver tu tarea. ¿Qué me dice el problema número 1? A ver, me dice, hay un enunciado en el problema número 1 y me dice, un guepardo puede obtener una velocidad de 30 metros por segundo si al perseguir en línea recta a su presa la alcanza luego de 2 minutos. Me dice, ¿qué distancia logró recorrer? Obviamente que el guepardo. Y muy bien, para poder resolver un problema, en este caso para plantear, tenemos que darnos una idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces acá digamos esto es una línea recta y donde en este caso el guepardo pues va a perseguir a su presa. Va a perseguir a su presa y dice que lo va a alcanzar, por ejemplo acá, lo va a alcanzar luego de 2 minutos. Y me están pidiendo que en este caso el guepardo va a comenzar a correr a su presa y dice que luego de 2 minutitos, ahí está el tiempo que me dice que es 2 minutos, lo va a alcanzar a al guepardo. Y dice que 2 minutos, a ver acá ponemos ahí 2 minutos. Listo, ya está. Y él dice que para poder recorrer, como me dice, tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces vamos a colocar acá, en este caso, su velocidad me dice que es de 30 metros por segundo. Obviamente que al lado derecho yo simplemente voy a colocar acá la rapidez, que en este caso es 30 metros por segundo, ¿no? En este caso 30 metros sobre segundo. Vamos a colocarlo. Listo, ya está, ¿no? La rapidez 30 metros por segundo, ¿no? El valor que tiene en este caso la velocidad. Ahora, con ello ya simplemente me quedaría aplicar la fórmula porque me están pidiendo ¿qué cosa? Me están pidiendo la distancia pues que este guepardo ha conseguido en ese tiempo, ¿no? Me piden este D. Pero me tengo que detener un momento y tengo que observar que la velocidad está a 30 metros sobre segundo y me dice que el tiempo está en minutos. Entonces acá no tienen las unidades para poder operarse, ¿no? Por lo tanto, antes de poder utilizar la fórmula, tengo que cambiar que este tiempo que está a 2 minutos pase a segundos. Entonces, recordando acá, tenemos que 2 minutos, ¿a cuánto equivale? Sabemos que los minutos son ¿cuánto? Profesor, cada minuto vale 60 segundos. Claro que sí, 60 segundos, ¿no? Representado con la S. Por lo tanto, 2 minutos valdrá 2 por 60, me daría 120 segundos. Listo. Entonces, acá rápidamente escribimos que 2 minutos equivale a 120 minutos. Y con lo cual ya puedo reemplazar en mi fórmula que hemos visto en la parte teórica. Profe, ¿cómo recuerdo mi fórmula? En este caso con la mnemotecnia Dios lo ve todo, ¿no? Dios ve todo o Dios ve televisión, ¿no? Como gustes. Con ello, en este caso tenemos ahí nuestra fórmula y lo que yo quiero calcular es la distancia. A mí me piden calcular la distancia. Entonces, la distancia se va a conseguir por la letra D y en este caso la distancia va a ser igual a B por T, ¿no? Y es la fórmula que tenemos acá, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Lo demás simplemente es reemplazar, mi amigo estudiante. Me están pidiendo la letra D igual la velocidad, en este caso será igual a ¿cuánto? Será igual, según lo que me dice, bueno, en este caso no es la velocidad, es la rapidez, ¿no? El valor de la velocidad, que en este caso es 30, multiplicado por el T, que es el tiempo, que no es 2 minutos, ten cuidado con ello, es 120 segundos. Por lo tanto, la distancia, a ver, acá lo hemos escrito con D minúscula, la distancia va a ser igual a ¿cuánto?
Multiplicamos 3 por 12, me da 36 y se agregan los ceros que tenemos ahí. No me olvido de la unidad, en este caso, como la velocidad es en metros por segundo, por lo tanto la distancia debe estar en metros. Y con ello se acaba nuestro problemita, ¿no? Muy bien, es un problema un poquito que tenemos que darnos cuenta acá en el tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tienen que tener las unidades que corresponden, ¿no? El tiempo tiene que estar en segundos, la velocidad tiene que estar en metros por segundo y por ende la distancia en este caso se va a dar en metros, como tenemos en este problema. Muy bien, vámonos a resolver el problema número 2. Y en el problema número 2 me dice lo siguiente, a ver, lo leemos juntos. Me dice, si un móvil logra recorrer 350 metros a razón de 50 metros por segundo, ¿en qué tiempo logró recorrer dicha distancia? Entonces tenemos acá, y acá tenemos el problema, y tenemos que imaginarnos, no es un problema para plantear. Voy a imaginar pues que esta pelota es el móvil, ¿no? Es el que realiza movimiento. Entonces tenemos acá esta pelotita y me dice, según él, dice que el móvil logra recorrer 350 metros. Entonces esta pelota comienza a rodar, a rodar, a rodar, a rodar. Y en este caso me dice que la distancia que en este caso esta pelota recorre, dice que es ¿cuánto? 350, ¿no? La distancia es 350, ¿qué? 350 metros, claro que sí. Muy bien. Y me dice que tiene una velocidad, acá tienes una velocidad, en este caso una velocidad, me indican acá la flechita, se va hacia el lado derecho, y su velocidad en este problemita es ¿cuánto? Es 50 metros por segundo, ¿no? Hacia el lado derecho. Listo, ya está. Y con ello me están pidiendo algo, me dicen en qué tiempo logró recorrer dicha distancia. Me piden el tiempo que él se ha tomado en trasladarse esa distancia. Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, mira, en este caso, la rapidez que tenemos acá, que es 50 metros por segundo, este valor de la velocidad es metros por segundo y la distancia es en metros. Por lo tanto, ya puedo utilizar mi fórmula, ¿no? Sin preocuparme. Me recuerdo a la mnemotecnia, Dios lo ve todo, y tenemos acá, ya está. Y con esto ya puedo calcular cualquier valor que me piden. A mí me piden calcular el tiempo. Por lo tanto, voy a tapar el tiempo y será el tiempo es igual a D dividido entre V, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos el tiempo es igual a D dividido entre V. Muy bien, dicho esto, simplemente me piden calcular el tiempo, que le hemos puesto T, la distancia me dicen que es 350 y me dicen que la velocidad, bueno, en este caso vuelvo a recalcar, solamente necesito la rapidez, en este caso es 50, y por lo tanto el tiempo dado a esta división común y corriente saldría 7. ¿7 qué? 7 segundos, ya está, ¿no? Y eso sería nuestra respuesta a ese problema, muy facilito. Vámonos con el problema número 8, y en el problema número 8 ya tenemos un problema que tenemos planteado, ya nos dan una figura, ¿no? Pero el enunciado de esta figura me dice lo siguiente, me dice, dado el siguiente gráfico, calcular el tiempo que demora el carrito en llegar a la casa 1 y a la casa 2, si realiza un MRU. Entonces, acá tenemos la situación, tenemos que esto es la casa 1, y tenemos que esto es la casa 2. Listo, ya está. Me están pidiendo a mí calcular ¿qué cosa? Calcular el tiempo que demora este carro en ir hasta la casa 1. Según dato del problema, este carrito pues tiene una, en este caso, una velocidad de 4 metros sobre segundo, ¿no? Vamos a acá. Tenemos una velocidad de 4 metros sobre segundo. 4 metros sobre segundo hacia el lado derecho, ¿no?
4 metros sobre segundo hacia el lado derecho. Eso es lo que me están informando, ¿no? Que la velocidad es 4 metros hacia el lado derecho. Con lo cual me están pidiendo calcular el tiempo que demora en llegar a la casa 1 y el tiempo que demora en llegar a la casa 2. Por lo tanto, yo voy a utilizar pues mi expresión, en este caso, Dios lo ve todo, ¿no? Dios lo ve todo. Y yo voy a calcular primero este tiempo de este carro al llegar a la casa 1, ¿no? Le voy a colocar T sub 1, ¿no? Tiempo que me voy a demorar en llegar a la casa 1, ¿no? Y en este caso necesito el tiempo, tapo el tiempo y es de entre V, ¿no? Por lo tanto, esto tú ya lo conoces, el tiempo es de entre V. Ya está, listo. Simplemente me queda reemplazar. A ver, ayúdame a reemplazar. En este caso, acá en vez de T voy a escribir T sub 1. Esto va a ser igual, a ver cuánto vale la distancia. Profe, la distancia vale 16 metros porque eso es la distancia de la casa 1. Claro que sí, por lo tanto la distancia es 16 metros. Ahora, dividido esto, me dice que la velocidad, bueno, en este caso la rapidez, me están pidiendo, la rapidez simplemente es 4, no hay necesidad de colocarlo hacia la derecha, solamente necesito su magnitud. Por lo tanto, el tiempo sub 1 va a ser igual, 16 entre 4 me sale 4. ¿4 qué? 4, en este caso, segundos. Y ya está, esa es mi respuesta a ese problema. Listo, ya está, muy fácil, muy sencillito. Muy bien, y después de esto me están pidiendo también el tiempo que me demore en la casa 2, cuánto me demoro en llegar a la casa 2. Por lo tanto, necesito este tiempo de llegar, que voy a ponerlo T sub 2. Ahora, pero para poder hallar el tiempo T sub 2, ya tengo la velocidad, ¿no? Que es 4 metros por segundo hacia la derecha. Ahora, necesito calcular la distancia, ¿no? Del carro a la casa 1 yo tenía la distancia, pero del carro a la casa 2 no tengo la distancia total. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es calcular, en este caso, primero la distancia total desde el carro hasta la casa 2, ¿no? Y esto simplemente es una suma de 16 más 24, ¿no? Para poder hallar. ¿Y cuánto será? 16 más 24 me da 40. ¿40 qué? 40 metros. Y ya está. Y esa es la distancia que tiene que trasladarse el carro para llegar a la casa 2. Por lo tanto, yo quiero hallar ese tiempo T sub 2 y lo voy a calcular con la misma fórmula que hemos utilizado en T sub 1, ¿no? Por lo tanto, acá me quedaría el T sub 2 va a ser igual a la distancia, que en este caso es 40, dividido entre la rapidez, no necesito decir que va hacia la derecha, simplemente su valor matemático, que es 4 metros por segundo, y por lo tanto el tiempo T sub 2 va a ser ¿cuánto? 40 entre 4 me sale 10. 10 segundos es lo que se va a demorar el carro en llegar a la casa 2. Muy bien, entonces ya tenemos casi todo resuelto. Vámonos al problema número 10 y en el problema número 10 me dice lo siguiente. Me dice, si en los tramos AB, BC y CD, Carlos tiene una rapidez constante, dice de 5 metros por segundo, calcular el tiempo en llegar al colegio. Ahora, guiado a esto es lo que nos están pidiendo. Tenemos acá en los tramos, tenemos acá el tramo AB, me dice que el tramo AB, el tramo BC y el tramo CD, este carro, CD, diré, mi amigo llamado Carlos, vamos a colocar acá el nombre que me menciona, el amigo Carlos, dice que tiene una rapidez constante. Su rapidez constante es de 5 metros por segundo. Ahora, cosa clara que tengo que tener
en este problemita, a ver, acá lo vamos a trasladar. Cosa clara que tenemos que tener en este problema es que acá, profesor, no me importa la dirección, ¿no? No me importa la dirección, ya que en este caso me importa solamente la rapidez, que es 5 metros sobre segundo, ¿no? Profesor, este no tiene velocidad constante, ¿no? Porque acá va a ir hacia el lado derecho 5 metros por segundo y luego va a ir hacia abajo 5 metros por segundo, claro que sí, pero ya la velocidad es diferente porque uno va hacia la derecha, luego va hacia abajo, cambia la dirección, por lo tanto la velocidad cambia. Lo que no va a cambiar es la magnitud, 5 metros por segundo. Eso me va a ayudar a resolver el ejercicio. Ahora, para poder calcular el ejercicio, puedo calcular tramo a tramo el tiempo, porque eso es lo que me están pidiendo, el tiempo que se demora de A a B, luego el tiempo que se demora de B en C y finalmente el tiempo que se demora en C en D, y eso es lo que se va a demorar en total en llegar Carlos hasta su colegio. Pero yo puedo analizar y como me dicen que es una rapidez constante y en cada esquina no me dicen que pierde tiempo, puedo primero sumar todo y voy a con ello a calcular la distancia total, ¿no? Y esto va a ser igual ¿a quién? A lo que él se ha trasladado. ¿Cuánto se ha trasladado? 11. ¿Cuánto se ha trasladado de B a C? 10. ¿Y cuánto se ha trasladado de C a D? 19. Claro que sí. Y con ello ya automáticamente podré calcular la distancia total, ¿no? Y esto va a ser igual a 11 más 10 me sale 21, más 19 me sale 40. ¿40 qué? 40 metros. Entonces, Carlos se tiene que trasladar 40 metros. Ahora, con lo cual aplico, en este caso, mi definición, Dios lo ve todo, distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Para recordarme, y yo quiero calcular el tiempo total, ¿no? Yo quiero calcular el tiempo, lo tapo y sería D entre V, ¿no? D entre U. Y eso es lo que voy a realizar, ¿no? Ahora, este tiempo es el tiempo total que va a ser igual a ¿cuánto, mi amigo? La distancia es la distancia total que vale 40. Dividido esto entre la rapidez. Recuerda, estamos utilizando en todas las expresiones la rapidez. La dirección no me importa acá. La rapidez solamente. En este caso la rapidez es 5 y por lo tanto el tiempo total va a ser igual 40 entre 5 me sale 8. ¿8 qué? 8 segundos. Y eso sería la respuesta a este ejercicio. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a la resolución de los ejercicios. Te hago recordar tu tarea 3, que vas a resolver los problemas 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 103. Están muy sencillos, chicos. Recuerda bien lo que hemos hecho acá. Muy bien, chicos, conmigo hasta el próximo video.